Sojin estaba de pie en el umbral de su propia casa y no podía creer lo que estaba sucediendo. Los 8 meses de embarazo le pesaban como una condena, la espalda le dolía, las piernas se le hinchaban al caer la tarde, y su vientre era ya tan grande que apenas alcanzaba a ver sus propios pies. Pero en ese momento, el dolor físico se desvanecía frente a la humillación que acababa de caer sobre ella. Te dije que te largues. Choi Mi-ra estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. La secretaria de su marido, de 23 años, lucía triunfante. El cabello largo y suelto caía sobre sus hombros, el maquillaje era impecable, y en los pies llevaba aquellos zapatos de diseñador con los que Sojin había soñado 3 años atrás, pero que nunca se atrevió a comprar, cuidando el presupuesto familiar. Esta es mi casa, dijo Sojin en voz baja, apretando en sus manos el bolso con los documentos. Taemin y yo hemos vivido aquí 5 años. ¿Tu casa? Mi-ra soltó una carcajada. Su risa era aguda, desagradable. Despierta. Taemin dejó de amarte hace mucho. Me ama a mí. Y esta casa ahora es mía. Todo aquí es mío. Sojin intentó cruzar el umbral, pero Mi-ra le bloqueó el paso. Detrás de la amante de su marido se veía la sala de estar, esa misma que ella había decorado con tanto esmero, eligiendo cada detalle con amor. ¿Dónde está Taemin? Preguntó, sintiendo cómo la voz le temblaba traidoramente. Quiero hablar con él. Tu marido está en una reunión importante. Mi-ra sacó un manojo de llaves del bolsillo y las agitó frente a su rostro con gesto teatral. Me las dio anoche. Dijo que hiciera contigo lo que quisiera. Así que será mejor que te marches antes de que llame a seguridad. Pero estoy embarazada. Gritó Sojin, con la voz quebrada. Puedo dar a luz en cualquier momento. No tengo a dónde ir. No es mi problema, Mi-ra se encogió de hombros. Deberías haberlo pensado antes, cuando te convertiste en una vaca gorda. Taemin no puede mirarte sin sentir asco. Me lo dijo él mismo. Sojin sintió como algo se rompía dentro de ella. No por las palabras de aquella muchacha insolente, sino por la certeza de que su marido, el padre de su hijo, era capaz de algo así. 5 años de matrimonio. 5 años apoyando su carrera, renunciando a sus propias ambiciones, trabajando como contadora en una modesta empresa para que él pudiera construir la suya. Y ahora, cuando Ro Taemin era director financiero de una gran corporación, con dinero y prestigio, simplemente la expulsaba de su vida. Tengo derechos, susurró Sojin. Derechos legales sobre esta casa. ¿Derechos? Mi-ra sonrió con desprecio. La casa está a nombre del padre de Taemin. Y él murió hace tiempo. La herencia pasó a tu marido. Ya sabes lo bueno que es con los papeles. Así que no tienes ningún derecho. No tienes nada. Cerró la puerta justo delante de su rostro. El cerrojo hizo clic. Luego otro. Sojin quedó de pie ante la puerta cerrada, escuchando desde adentro la risa de Mi-ra, triunfal y cruel. Sojin se dio la vuelta lentamente. Era una cálida tarde de mayo, pero el cielo se había cubierto de nubes. Bajó los escalones del porche agarrándose del pasamanos, el vientre le pesaba y el bebé se movía con fuerza. Tal vez sentía el estrés de su madre. El teléfono. Tenía que llamar a Taemin. Explicarlo todo. Debía de ser un malentendido. No podía ser que él realmente quisiera eso. Sacó su móvil y marcó el número conocido. Tonos largos. 1, 2, 3. En el cuarto, él colgó. Intentó de nuevo, contestador automático. La había bloqueado. Las primeras gotas comenzaron a caer del cielo. Sojin alzó la cabeza. Las nubes eran ya completamente negras. En cuestión de segundos, el aguacero se desató con furia. En pocos instantes estaba empapada hasta los huesos.
El agua caía en torrentes, golpeando el asfalto, los techos de los autos, sus hombros y su rostro. Soo-jin se quedó en medio de la calle, incapaz de moverse. ¿A dónde ir? No tenía padres, su madre había muerto de cáncer 5 años atrás, y de su padre no guardaba recuerdo alguno, se fue cuando ella tenía 3 años. No tenía amigas, tras casarse, Taemin la había ido alejando de todos, diciendo que no le gustaba su entorno. ¿Compañeros de trabajo? Había renunciado hacía 7 meses, cuando el embarazo se hizo evidente. Taemin insistió, dijo que la esposa de un director financiero no debía trabajar en una empresa de tercera categoría. Y entonces lo sintió. Un dolor agudo, profundo, en la parte baja del vientre. Tan fuerte que se dobló sobre sí misma, buscando un apoyo invisible. El agua corría por su rostro, mezclándose con las lágrimas. Un minuto después llegó otra oleada. Contracciones. No. Susurró Soo-jin. Por favor, no ahora. No ahora. Pero su cuerpo no la obedecía. Las contracciones se intensificaban. El bebé había decidido que era su momento. Soo-jin cayó de rodillas sobre el asfalto mojado. El mundo se desdibujó ante sus ojos. El dolor era insoportable. Intentó levantarse, pero las piernas no respondían. La calle estaba vacía. Todos se habían refugiado de la tormenta. Los faroles se encendieron, iluminando los torrentes de agua. Soo-jin yacía en la acera fría, sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban. Estaba dando a luz. Allí mismo, bajo la lluvia torrencial, sola, abandonada por su marido y expulsada de su propio hogar. Entonces escuchó el sonido de un motor. Un Maybach negro apareció como surgido de la nada. Enorme, lujoso, se detuvo suavemente a pocos metros de ella. Soo-jin levantó la cabeza, entornando los ojos ante el agua que le empapaba el rostro. Los faros la cegaron. Luego el motor se apagó. La puerta del conductor se abrió. Soo-jin vio unos zapatos, de cuero, caros, impecablemente lustrados. Luego unos pantalones de corte perfecto. Un abrigo negro que, probablemente, costaba lo mismo que un apartamento en el centro de Seúl. Y finalmente, el rostro. El hombre era alto, de unos 185 centímetros. El cabello oscuro, peinado hacia atrás, dejaba al descubierto unos rasgos impecables, pómulos marcados, nariz recta, mandíbula definida. Pero lo que más impresionaba eran los ojos. Oscuros, casi negros, fríos como el hielo invernal. En su mirada no había compasión, ni interés, ni curiosidad. Solo evaluación, cálculo, el juicio de alguien acostumbrado a medir a las personas por su utilidad o su falta de ella. Se agachó junto a Soo-jin, sin importarle que su costoso abrigo rozara el asfalto empapado. Durante unos segundos observó su rostro. Luego habló, con una voz grave, ronca, absolutamente tranquila: tú eres la contadora que hace 3 años encontró el error en mis cálculos durante una negociación. Soo-jin intentó enfocar la vista. A través del velo de agua y dolor, escudriñó el rostro del desconocido. Y entonces el recuerdo la atravesó. 3 años atrás. Su antigua empresa negociaba un contrato con una gran corporación. Las negociaciones las dirigía el propio director general, el joven pero ya legendario Yoo Si-hwan. Tenía 33 años y dirigía un imperio valorado en billones de wons. Lo llamaban el Rey de Hielo, por su sangre fría y su absoluta falta de emociones. Soo-jin era solo una contadora, pero la habían invitado a revisar las cifras del contrato. Y ella había encontrado un error. Minúsculo, en una sola línea, que todos habían pasado por alto. Si el contrato se firmaba así, la empresa de Yoo Si-hwan habría perdido unos 50 millones de wons, una suma menor a esa escala, pero una pérdida al fin y al cabo. Soo-jin señaló el error. Todos guardaron silencio.
Zhou Siwan se volvió hacia ella. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron por primera vez y un escalofrío recorrió su espalda. Él la observó unos segundos y luego asintió, correcto. Corríjanlo. Después de la firma del contrato, él la llamó, ¿cómo te llamas? So-Jin. Buen trabajo, So-Jin. Se marchó, y su marido, Tae-min, que en ese entonces era gerente en la misma empresa, contó después a todos que había sido él quien había detectado el error. Se apropió de su mérito. Recibió un ascenso. Y So-Jin guardó silencio, sin querer discutir, creyendo que no valía la pena. Te recordé, continuó Zhou Siwan, mirando a la agotada So-Jin. Tu marido se quedó con el mérito, y yo no dije nada. Me daba igual quién de los dos era más inteligente. Pero recordé tu rostro. Fuiste la única en esa sala que vio lo que los demás no vieron. Una nueva oleada de dolor atravesó el cuerpo de So-Jin. Gimió, encogiéndose. ¿Contracciones? Siwan no movió ni una ceja. Hablaba como si comentara el clima. Ella asintió, incapaz de hablar. Invierto en personas talentosas, dijo él, abriendo la puerta trasera del Maybach. Siéntate. Yo. Estoy dando a luz. Exhaló So-Jin. Lo sé. Por eso vamos a la clínica. Sube al coche. Ahora. No era una sugerencia. Era una orden. El tono no admitía discusión. So-Jin intentó levantarse, pero no tenía fuerzas. Si-Hwan la rodeó en silencio, metió las manos bajo su espalda y sus rodillas, y la levantó. Para un hombre de su complexión, probablemente ella pesaba poco, a pesar del embarazo. La sentó en el asiento trasero, y él se puso al volante. El motor cobró vida. El Maybach se puso en marcha suavemente. So-Jin se recostó sobre el asiento de cuero, sintiendo como las contracciones venían una tras otra. El interior olía a cuero caro y a un perfume masculino penetrante. Todo allí respiraba lujo y poder. ¿Por qué? Empezó ella, pero Siwan la interrumpió, cállate. Guarda energías. Las vas a necesitar. Conducía rápido, pero con cuidado, esquivando los escasos vehículos. La lluvia no disminuía. El agua golpeaba el techo del Maybach con un ritmo constante. So-Jin cerró los ojos, sintiendo una nueva oleada de dolor. No entendía lo que sucedía. ¿Por qué este hombre, leyenda del mundo empresarial, uno de los más ricos del país, la había recogido, embarazada y abandonada, de la calle? 15 minutos después, se detuvieron frente a la entrada de una clínica privada. El edificio era pequeño, apenas 4 pisos, pero se veía costoso, mármol, vidrio, un diseño paisajístico impecable incluso bajo la lluvia torrencial. Si-Hwan salió del coche, abrió la puerta trasera y volvió a levantar a So-Jin en brazos. Las puertas automáticas de la clínica se abrieron. Las recibió una enfermera, mujer de unos 40 años, con uniforme impecable. Señor Zhou, ni siquiera se sorprendió de verlo a esa hora. ¿Está lista la sala de partos? Sí. De inmediato. So-Jin fue llevada por el pasillo. Lo último que recordó antes de que la envolviera una ola de dolor y medicación fue el rostro de Zhou Siwan. Estaba en la puerta de la sala, con los brazos cruzados, mirándola con la misma mirada fría y evaluadora. Como si ella no fuera una mujer dando a luz, sino un objeto de inversión que había decidido adquirir. So-Jin abrió los ojos y no comprendió de inmediato dónde estaba. Afuera, el cielo gris. La lluvia había cesado, pero las nubes todavía colgaban bajas. Intentó moverse y sintió un vacío extraño en la parte baja del abdomen. Su bebé. Su hijo. La memoria volvió en oleadas, contracciones, dolor, quirófano, rostros de médicos. Luego, oscuridad. ¿Despertaste? So-Jin giró la cabeza bruscamente.
Yo Siwan estaba sentado junto a la ventana, el mismo traje impecable, la misma belleza fría del rostro, la misma mirada impenetrable. Sostenía una tablet y leía algo sin siquiera mirarla. Mi bebé. Susurró Sojin. La garganta le ardía, seca, como si no la hubieran dado de beber en días. Niña. 3 kilos 200 gramos. Sana. Ahora en pediatría. Un alivio la envolvió como ola. Una niña. Tenía una hija. Viva, saludable. El parto fue exitoso, continuó Siwan, con el mismo tono impasible. Cesárea. Los médicos dicen que en 2 días podrás caminar. En una semana te darán de alta. Dejó la tablet y finalmente la miró. Esa mirada hizo que Sojin se encogiera. No había nada humano en ella, solo cálculo frío. ¿Por qué hizo esto?, preguntó. Te lo dije. Invierto en personas talentosas. Pero ni siquiera me conoce. Conozco lo suficiente, dijo Siwan, levantándose y acercándose a la cama. Era aún más imponente de lo que ella recordaba. Masivo, autoritario, abrumador con su sola presencia. Hace 3 años encontraste un error en un contrato en 10 minutos, cuando 5 especialistas trabajaban en él. Eres inteligente. Tienes mente analítica. Esas personas son pocas. Sacó una carpeta de cuero del bolsillo interno de su chaqueta y la puso sobre la mesita junto a la cama. Contrato, dijo. 5 años trabajarás para mí. Te entrenaré, te daré capital, contactos, recursos. Objetivo, adquirir la corporación donde trabaja tu ex marido. La necesito para expandir mi negocio. Si tenemos éxito, recibirás el 30% de las acciones y el puesto de directora. Sojin no podía creer lo que escuchaba. Lo miraba intentando entender si era real o un delirio. ¿Estaría todavía bajo anestesia? ¿O era una alucinación? No entiendo, susurró. Es muy simple, Siwan hablaba como explicando reglas a un niño. Necesito la corporación Sung-Jin Group. Tu marido es director financiero. Ahora no puedo iniciar la adquisición, demasiada atención, los competidores notarían. Pero si tú te conviertes en mi persona de confianza, recibes entrenamiento, ingresas desde dentro. Todo será más fácil. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien de su equipo? Porque tienes motivación, respondió con frialdad. Tu marido te traicionó, te echó embarazada a la calle. Querrás vengarte. La venganza es un combustible perfecto para la ambición. Y además, eres talentosa y desconocida. Opción ideal. Sojin guardó silencio. Su cabeza era un caos. Por un lado, todo sonaba loco. Por otro, no tenía elección. Ninguna. Ni dinero, ni techo, ni trabajo. Y una hija recién nacida que alimentar, vestir, criar. ¿Y si rechazo?, preguntó en voz baja. Siwan ni siquiera parpadeó, saldrás de aquí con el bebé y sin nada. Yo pagué el parto, tratamiento, 2 semanas en la clínica. Después, estarás sola. Puedes intentar buscar trabajo, pero ¿quién contrataría a una madre primeriza, sin experiencia, sin referencias? Tu marido se aseguró de arruinar tu reputación. Verifiqué, ya ha corrido rumores de que lo engañaste y que el niño no es suyo. Nadie te creerá. Sojin sintió un frío intenso en su interior. Taemin había planeado todo. No solo la traicionó, destruyó su futuro. Tienes 2 opciones, continuó Siwan. La primera, rechazar y sobrevivir en la calle con el bebé. La segunda, firmar el contrato y obtener la oportunidad de cambiar tu vida. La elección es tuya. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Piensa hasta mañana, dijo por encima del hombro. Vendré por tu respuesta por la mañana. La puerta se cerró con un clic silencioso.
Sojin quedó sola en la blanca habitación. Miró la carpeta de cuero sobre la mesita. Dentro estaba el contrato que cambiaría su vida. No tenía elección. Lo comprendía. Yoo Si-hwan tenía razón, no tenía a dónde ir, nada con qué vivir. Él no ofrecía solo ayuda, le ofrecía venganza, poder, futuro. Sí, el precio era alto, 5 años de su vida, sumisión completa a ese hombre frío. ¿Pero qué perdía? Nada. Ya no tenía nada. A la mañana siguiente, cuando Si-hwan entró en la habitación, Sojin estaba sentada en la cama. El contrato estaba frente a ella, firmado. Acepto, dijo con firmeza. Enséñeme todo. Por primera vez vio algo parecido a satisfacción en sus ojos. Yoo Si-hwan tomó el contrato, revisó la firma rápidamente y lo guardó en la carpeta. Buena elección, dijo. Bienvenida a mi mundo, Sojin. Una semana después, Sojin fue dada de alta. Si-hwan envió un coche por ella, el mismo Maybach negro. El conductor era un hombre mayor llamado señor Lee, silencioso y cortés. Ayudó a colocar el portabebés con la niña en el asiento trasero y sostuvo la puerta. ¿A dónde vamos?, preguntó Sojin, acomodándose en el coche. El señor Yoo ha preparado un apartamento para usted, respondió el señor Lee. En su propio edificio. El señor Lee la condujo a través de la entrada principal. Los guardias lo saludaron con respeto. El ascensor los llevó rápidamente al piso 43. El pasillo era amplio, revestido en madera oscura y mármol. Solo 3 puertas en todo el piso. Aquí tiene su apartamento, dijo el señor Lee, abriendo la última puerta a la derecha. Sojin entró y se quedó inmóvil. El apartamento era enorme, unos 200 metros cuadrados. Sala de estar espaciosa con ventanales panorámicos que ofrecían una vista impresionante de Seúl. Cocina equipada con la tecnología más moderna. 2 dormitorios, uno grande, con armarios empotrados y una cama enorme, el otro más pequeño, ya decorado como habitación infantil, con una hermosa cuna, cambiador y cómoda con ropa de bebé. El señor Yoo se encargó de preparar todo, explicó el señor Lee. Si algo no le resulta adecuado, dígalo, lo reemplazarán. Sojin recorrió lentamente el apartamento. Todo era caro, de calidad, pensado hasta el más mínimo detalle. En la nevera, alimentos en el baño, cosméticos y productos de cuidado para el bebé en el armario del dormitorio, ropa. Abrió una puerta y exclamó, allí colgaban vestidos, trajes, ropa de diario. Todo de su talla, todo cuidadosamente seleccionado. ¿Cómo supo mi talla?, murmuró. El señor Yoo es muy atento a los detalles, respondió el señor Lee, imperturbable. Cuando el conductor se marchó, Sojin se dejó caer en el sofá de la sala, sosteniendo la portabebés con su hija. La pequeña dormía, respirando suavemente. Su rostro era diminuto, perfecto. Sojin pasó delicadamente el dedo por la mejilla de su hija y sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Hace una semana, había dado a luz en la calle bajo un aguacero, abandonada por todos. Y ahora vivía en un apartamento de lujo en el centro de Seúl. Su hija tenía todo lo necesario y ante ella se abrían oportunidades que ni siquiera había soñado. Pero, ¿a qué precio? Había vendido su vida a ese hombre frío durante 5 años. Se había convertido en su propiedad, su herramienta para alcanzar un objetivo. El teléfono, también presente en el apartamento, nuevo y caro, sonó. En la pantalla apareció, Yoo Si-hwan. ¿Te instalaste? Su voz era igual de calmada, impasible. Sí, respondió Sojin. Gracias. Esto es demasiado. Es lo mínimo necesario. Mañana a las 8, espérame. Vendré por ti. Comenzamos la formación. Pero la niña. Contrataremos una niñera. Llegará en 1 hora.
Una mujer de confianza, con excelentes referencias. Cuidará de tu hija mientras trabajas. No tendrás tiempo para la maternidad en el sentido convencional. 5 años de contrato son 5 años de trabajo continuo. Tú querías esto. Ahora recibe. Se cortó la llamada sin esperar respuesta. Sojin apretó el teléfono con fuerza. Todo en su interior se encogió con sus palabras. No tendrás tiempo para la maternidad. Miró a su hija dormida. ¿De verdad había aceptado sacrificar esos preciosos primeros años de su hija por venganza? Pero no había elección. Eso se repetía una y otra vez en su cabeza. No había elección. Exactamente 1 hora después, sonó el timbre. En el umbral estaba una mujer de unos 50 años, algo entrada en peso, con rostro amable y ojos serenos. Soy Hon Sua, se presentó. Me encargaré de su pequeña. Sua resultó ser profesional. Tomó al bebé con suavidad, inspeccionó la habitación infantil y asintió con aprobación. Mostró a Sojin cómo envolverla, cómo alimentarla con biberón, cómo bañarla. Hablaba con calma, sin prisas, y Sojin sintió que podía confiar en ella. ¿Cómo la llamó? Preguntó Sua, meciendo a la niña. Sojin se quedó inmóvil. El nombre. Todavía no lo había decidido. Todo había sucedido tan rápido: parto, hospital, contrato, mudanza. Ni siquiera había tenido tiempo de pensar en cosas tan simples. Soyun, dijo de repente. Soyun. Joya preciosa. Sua sonrió, hermoso nombre. Le queda perfecto. Esa noche Sojin casi no durmió. Permaneció en la enorme cama, mirando al techo, pensando en el día siguiente. ¿Qué le exigiría? ¿Qué tan estricta sería la formación? ¿Podría cumplir con sus expectativas? Exactamente a las 8 de la mañana sonó el timbre. Sojin abrió, Siwan estaba en el umbral. Vestía un traje gris oscuro impecable, el cabello peinado hacia atrás, expresión impenetrable. ¿Lista?, preguntó. Sí. Entonces, vamos. Bajaron en el ascensor y se subieron al Maybach. El señor le los condujo al otro extremo de la ciudad. Allí, en un barrio tranquilo, tras una alta valla, se encontraba un edificio de 3 pisos de vidrio y concreto. Ningún letrero, ninguna señal de identificación. Este es mi centro educativo, explicó Siwan al entrar. Aquí entreno a mis empleados clave. El próximo año lo pasarás aquí, de 8 de la mañana a 8 de la noche, 5 días a la semana. Los fines de semana también trabajarás, pero desde casa, con documentos. Sojin tragó saliva. 12 horas al día, 5 días a la semana. Era una locura. No podré, susurró. Siwan se detuvo, se volvió hacia ella. Sus ojos eran fríos, como siempre, pero había un destello de algo parecido al desprecio. Podrás. O fracasarás. No pierdo tiempo con débiles. Firmaste el contrato. Ahora trabaja. La condujo por el pasillo y abrió la puerta de una amplia oficina. Dentro, una mesa larga abarrotada de carpetas. Contra la pared, estanterías de piso a techo. Tu puesto de trabajo para el próximo año, dijo Siwan. Los primeros 3 meses, teoría, derecho corporativo, análisis financiero, planificación estratégica, gestión de personal. Profesores, los mejores del país. Los seleccioné personalmente. Los siguientes 3 meses, práctica, trabajarás en mis empresas en distintos puestos, aprendiendo los procesos desde dentro. Los últimos 6 meses, preparación para la operación de adquisición, estrategia, táctica, cada paso calculado. Colocó sobre la mesa una carpeta gruesa. Este es el programa de formación. Estúdialo hoy. Mañana comenzamos. No tolero retrasos.
No cumplir las tareas significa penalización de tu futura participación accionaria. Exijo 100% de dedicación. Menos, no me interesa. So-Jin abrió la carpeta. Cada día, cada hora, planificados durante un año, conferencias, seminarios, prácticas, tareas. Era más parecido a un entrenamiento militar que a formación profesional. ¿Tienes preguntas? Si-Wan cruzó los brazos, mirándola desde arriba. So-Jin levantó la cabeza, encontrando su mirada. ¿Por qué estás seguro de que podré hacerlo? Por primera vez vio algo parecido a una sonrisa en su rostro. Apenas un leve arqueo de labios. Porque no tienes otra opción, respondió. Ya estás en el fondo. No tienes dónde caer. Solo queda subir. Y yo te daré la escalera. Tu tarea es subir, sin mirar atrás. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral, y además, So-Jin. Olvida quién eras. Olvida la compasión por ti misma, las lágrimas, el miedo. Todo eso es debilidad. En mi mundo sobreviven solo los fuertes. Si quieres recuperar tu vida, convertirte en lo que puedes ser, sé fuerte. O desaparece. La puerta se cerró. So-Jin quedó sola en la enorme oficina. Miró la carpeta con el programa de formación, luego las estanterías llenas de libros y manuales. Luego sus propias manos, finas, temblorosas por la tensión. Recordó a Tae-min. Su traición. La sonrisa burlona de Mi-ra. El frío del asfalto bajo la lluvia torrencial. El dolor del parto. La humillación. Y algo dentro de ella se rompió. La autocompasión se evaporó. En su lugar surgió la ira, fría, firme, como el acero. So-Jin apretó los puños. Bien, pensó. ¿Quieres verme fuerte, yo Si-Wan? Lo verás. Me volveré más fuerte de lo que puedas imaginar. Y entonces veremos quién controla a quién. Abrió el primer libro de texto y comenzó a leer. Los primeros 3 meses fueron un infierno. So-Jin se despertaba a las 6 de la mañana para alimentar a Yunsua, le traía a la bebé por media hora, el único tiempo que podía pasar con su hija. A las 7:30, el señor le la recogía y la llevaba al centro educativo. Las clases comenzaban puntualmente a las 8. El primer profesor era el profesor Min, un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y mirada aguda. Enseñaba derecho corporativo y no hacía concesiones. Hablaba rápido, con términos técnicos, y exigía comprensión inmediata. Si So-Jin hacía una pregunta, se irritaba, esto es básico. ¿Acaso no lo saben? Ella apretaba los dientes y tomaba apuntes. Por la noche, al volver a casa, se sentaba sobre los libros hasta la medianoche, analizando cada palabra desconocida, cada concepto. Si-Wan venía una vez por semana. Siempre de manera inesperada. Entraba en la oficina, se sentaba frente a ella y hacía un examen. Hacía preguntas rápidas, precisas, complicadas. Si So-Jin respondía mal o dudaba, su rostro se endurecía. Insuficiente, decía. Trabaja mejor. Nada de elogios. Ninguna aprobación. Solo evaluación fría y exigencia de más. Un día, al final del segundo mes, So-Jin no pudo más. No había dormido 2 días preparando el examen de planificación estratégica. Cuando Si-Wan llegó y comenzó a hacer preguntas, respondió correctamente a todas. Todas, sin excepción. Pero él solo asintió, aceptable. ¿Aceptable? Sintió que la ira le hervía por dentro. No he dormido 2 días. He estudiado 1000 páginas. He respondido todas las preguntas correctamente. ¿Y todo lo que puede decir es aceptable? Si-Wan levantó la vista hacia ella. En sus ojos no había nada, ni enojo, ni sorpresa, nada. ¿Quieres elogios? Preguntó en voz baja.
¿Quieres que te dé una palmada en el hombro y diga bien hecho? Olvídalo. No te contraté para acariciar cabezas. Hiciste lo que debías hacer. No es un logro. Es trabajo. Si quieres detenerte, te despido. Encontraré a otra. Sojin apretó los puños bajo la mesa. La rabia bullía dentro, pero se obligó a calmarse. Respiración profunda. Exhalación. No me detendré, dijo con firmeza. Trabajaré hasta alcanzar la meta. Excelente, dijo Siwan, levantándose. Entonces entiendes. Aquí no hay lugar para débiles ni sensibles. Aquí está el lugar para quienes están dispuestos a pasar por cualquier prueba por el resultado. Se marchó, y Sojin quedó sentada frente a la mesa, respirando con dificultad. Lo odiaba en ese momento. Odiaba su frialdad, su desapego, su incapacidad para reconocer méritos ajenos. Pero al mismo tiempo comprendía, eso era lo que lo hacía tan exitoso. No permitía debilidad. Exigía lo mismo de los demás. Y ella aprendería. Aprendería a ser igual de fría, igual de despiadada. La práctica resultó aún más dura. Siwan envió a Sojin a trabajar en una de sus empresas, una compañía manufacturera de electrónica. Su puesto, asistente de gerente de compras. El trabajo era rutinario, extenuante, revisar facturas, negociar con proveedores, controlar plazos. ¿Para qué me sirve esto?, preguntó Sojin al final de la primera semana, cuando Siwan vino a revisar su informe. Debo aprender a dirigir una corporación, no a revisar cuentas de tornillos y tuercas. Debes conocer el negocio desde dentro, respondió fríamente. Desde el nivel más bajo hasta el más alto. Cada proceso, cada detalle. De lo contrario, te manipularán quienes saben más. No cría a una marioneta. Cría a una líder. Sojin apretó los dientes y continuó. Un mes después, la trasladaron al departamento de ventas. Otro mes después, a contabilidad. Luego, al departamento de recursos humanos. Trabajó en cada puesto, aprendiendo cómo funcionaba la empresa. Gradualmente comenzó a ver conexiones antes invisibles. Comprender cómo una decisión afectaba a otra, cómo manejar personas, cómo encontrar puntos débiles. Siwan aparecía regularmente. A veces de día, a veces de noche. Siempre hacía preguntas, evaluaba conocimientos. Sus exigencias crecían cada día. Pero Sojin ya no se quebraba. Había aceptado las reglas del juego. Se volvió más dura, más fría, más eficiente. Una noche, al final del sexto mes, Siwan llegó a su apartamento. Era la primera vez que entraba allí desde aquel primer día. Sojin estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de documentos, preparando un análisis financiero de Sun Jin Group, la corporación de su exmarido. ¿Cómo va?, preguntó Siwan, sentándose frente a ella. Encontré 3 puntos débiles. Sojin no levantó la cabeza, siguiendo escribiendo. Primero, están sobreendeudados. Tomaron varios préstamos grandes para expandirse, pero los proyectos se estancan. Segundo, alta rotación de personal en departamentos clave. Significa problemas de gestión. Tercero, están perdiendo contratos con proveedores pequeños. Alguien los seduce ofreciendo mejores condiciones. Siwan escuchó en silencio. Luego tomó uno de los documentos y lo revisó con rapidez. Correcto, dijo finalmente. Los 3 puntos. Estás aprendiendo. Fue su primera aprobación en 6 meses. Sojin levantó la cabeza, encontrando su mirada. Y de repente comprendió, había cambiado. Ahora lo miraba no como una mujer asustada ante su señor, sino como igual. Como profesional ante profesional. ¿Puedo empezar ya?, preguntó. Siwan reflexionó. La estudió durante unos segundos, luego asintió, casi.
Medio año más de preparación y comenzaremos la operación. Se levantó para irse, pero So-Jin lo detuvo. ¿Por qué lo hace? ¿Qué exactamente? Dedica tanto tiempo, dinero, esfuerzo en mí. Podría haber absorbido Sun-Jin Group solo, sin mi participación. ¿Por qué me necesita a mí? Siwan se detuvo en la puerta. Guardó silencio por un largo momento. Luego respondió, sin volverse, porque es más interesante así. Toda mi vida he logrado objetivos directamente, con fuerza, con dinero. Eso es aburrido. ¿Y tú? Eres un experimento. Veamos si puedo convertir a una mujer común en un tiburón de negocios. Hasta ahora no me has decepcionado. La puerta se cerró. So-Jin quedó sentada entre los documentos. Experimento. Eso era para él, un experimento, un desafío interesante, una forma de entretenerse. Nada personal. Pero, por alguna razón, ese pensamiento no le provocó ira. Solo determinación fría. Que sea un experimento. Que la use. Ella también lo usará, sus conocimientos, sus contactos, su poder. Y luego veremos quién es más fuerte. Habían pasado 10 meses desde el día en que So-Jin firmó el contrato. Jun crecía. Tenía casi 11 meses. Sua enviaba fotos, la pequeña ya se sentaba, intentaba ponerse de pie sosteniéndose de los muebles. So-Jin solo la veía por las mañanas, media hora, y por la noche, cuando dormía. Le partía el corazón. Pero se obligaba a no pensar en ello. No era momento para debilidad. Siwan ya no venía una vez por semana. Ahora trabajaban juntos casi todos los días. La llevó a su oficina personal, en el último piso, el 50º, del mismo rascacielos donde estaban sus apartamentos. Su puesto estaba en la oficina contigua, pero la puerta entre ellas siempre estaba abierta. Siwan podía llamarla en cualquier momento, asignarle tareas o revisar su trabajo. So-Jin se acostumbró a su presencia, a su exigencia, a su frialdad. Pero a veces notaba algo extraño, como él fijaba la mirada en ella un instante más de lo necesario, como fruncía el ceño cuando trabajaba hasta tarde y olvidaba comer, como un día le llevó un café, simplemente dejó la taza sobre la mesa y se fue. Eran detalles mínimos, casi imperceptibles. Pero So-Jin los veía. Y no entendía qué significaban. Una noche, cuando quedaron solos en la oficina, alrededor de las 9, después de que todos los empleados se habían ido, Siwan preguntó de repente, ¿viste a tu hija hoy? So-Jin levantó la cabeza de los documentos. Él estaba junto a la ventana, de espaldas a ella, manos en los bolsillos del pantalón. Por la mañana. Media hora, respondió ella. Eso es poco. Lo sé. ¿Por qué no pides más tiempo? So-Jin dejó el bolígrafo. Se levantó y se acercó a él. Afuera, Seúl brillaba con millones de luces, una ciudad enorme, viva, hermosa. Porque firmé el contrato, dijo. 5 años de mi vida. Usted dijo entonces, no hay tiempo para la maternidad. Acepté esas condiciones. Fui demasiado duro, dijo Siwan inesperadamente. So-Jin se quedó congelada. Aquellas eran las primeras palabras que se parecían a una disculpa que escuchaba de él en los 10 meses que habían pasado. ¿Usted? ¿Reconoce un error? En su voz se percibía ironía. Siwan se giró. Su rostro seguía impenetrable, como siempre, pero algo nuevo brilló en sus ojos. So-Jin no podía identificar qué exactamente. ¿Cansancio? ¿Duda? No me equivoqué al elegir, dijo. Resultaste incluso mejor de lo que esperaba. Pero. Se detuvo, buscando las palabras. El niño necesita a su madre. Cambia el horario. Trabaja desde casa 2 días a la semana. Pasa ese tiempo con tu hija. So-Jin no podía creer lo que oía.
¿Siwan le daba una concesión? Era imposible. ¿Por qué? Preguntó directamente. Porque necesito una empleada fuerte, no una mujer exhausta al borde del colapso, respondió fríamente. Comenzaste a cometer errores. Ayer hubo una imprecisión en el informe. Anteayer te quedaste dormida en la mesa. Eso es inaceptable. Necesitas descanso. 2 días en casa no es descanso, es otro formato de trabajo. Eso es todo. Él volvió a su escritorio, se sentó en la silla y se sumergió nuevamente en los documentos. La conversación había terminado. Pero So-Jin permaneció junto a la ventana, pensando, ¿será esa la verdadera razón? ¿O hay algo más detrás de sus palabras? Desde entonces, comenzó a trabajar desde casa los martes y jueves. Esos días se convirtieron en los más felices para ella. Por la mañana desayunaba con Jun, jugaba con ella, le leía cuentos. La pequeña ya reconocía a su madre, se estiraba hacia ella, reía. Durante la siesta, So-Jin trabajaba con los documentos. Por la tarde, nuevamente era tiempo de juegos. Siwan a veces llamaba esos días, revisaba informes, daba instrucciones. Pero un día vino en persona. Era martes por la mañana, So-Jin estaba sentada en el suelo de la sala y Jun intentaba dar sus primeros pasos sosteniéndose de sus manos. Tocaron la puerta. So-Jin abrió y se quedó paralizada al ver a Siwan. Necesitamos discutir el contrato con los proveedores, dijo secamente. ¿Me dejas pasar? Ella se hizo a un lado en silencio. Siwan entró, se quitó el abrigo. Y se detuvo al ver a Jun en el suelo. La pequeña estaba sentada, jugando con bloques blandos, murmurando algo en su idioma. Tu hija, dijo. No era una pregunta, más bien una afirmación. Sí. Soy Jun. Siwan se acercó, se agachó. Jun levantó sus grandes ojos oscuros y de repente sonrió, una sonrisa desdentada y encantadora. Extendió las manos hacia él. So-Jin contuvo la respiración. Siwan se quedó quieto. Durante unos segundos miró a la pequeña, y So-Jin por primera vez vio en su rostro algo más que frialdad. ¿Sorpresa? ¿Confusión? No podía entenderlo. Luego Siwan tomó a Jun con cuidado. Torpemente, como alguien que nunca antes había sostenido a un niño. Pero la bebé no se asustó. Agarró su corbata y la llevó a la boca. Hey, intentó liberar la corbata Siwan. Es seda cara. Jun se rió. Con un sonido claro y alegre. Y algo cambió en el rostro de Siwan. El hielo se quebró. Por un momento, solo un instante, So-Jin vio calor en sus ojos. Calor verdadero, genuino. Pasó con ellas toda la hora. Se sentó en el suelo, y Jun gateaba a su alrededor, tratando de subirse a sus piernas. Siwan no hablaba, solo la observaba. Y So-Jin lo observaba a él. Por primera vez pensó, ¿quién eres realmente, yo o Siwan? Detrás de esa máscara helada hay algo más. Pero, ¿qué? Cuando se iba, ya en la puerta, de repente preguntó, ¿me odias? So-Jin se detuvo, sorprendida por la pregunta. No, respondió sinceramente. Estoy agradecida. Me dio una oportunidad cuando no tenía nada. Pero te quité un año de tu vida. Un año que pudiste pasar con tu hija. Me dio un futuro, replicó So-Jin. Sin usted no tendría ni futuro ni hija. Habríamos muerto entonces, en la calle. Siwan guardó silencio. Luego asintió y se marchó sin decir más. Pero desde ese día comenzó a venir los martes y jueves regularmente. Formalmente, para discutir trabajo. Pero cada vez pasaba tiempo con Jun. Jugaba con ella, le leía cuentos con voz infantil, tan distinta de su habitual frialdad. So-Jin lo miraba y sentía como algo dentro de ella cambiaba. Comenzó a verlo de otra manera.
No como un señor, no como un maestro cruel, sino como un ser humano. Solitario, cerrado, que había construido a su alrededor muros de hielo, pero esos muros empezaban a derretirse. Pasó un año. Exactamente un año desde el día que So-Jin firmó el contrato. Era un cálido día de mayo, los árboles florecían de nuevo, el cielo brillaba azul intenso. Si-Hwan llamó a So-Jin a su oficina. Cuando ella entró, él estaba sentado detrás del escritorio, con una carpeta de documentos frente a él. Siéntate, indicó, señalando la silla enfrente. So-Jin se sentó. Su corazón latía rápido, sabía que este día llegaría. El día en que comenzaría el verdadero juego. El año ha terminado, dijo Si-Hwan, abriendo la carpeta. Has completado la formación. Los resultados superaron mis expectativas. ¿Estás lista? Sacó varios documentos y los colocó sobre la mesa frente a ella. La operación de adquisición de Sung-Jin Group comienza mañana. Ya hice el trabajo preparatorio, a través de empresas pantalla compré el 20% de las acciones. Están dispersas de tal manera que nadie sospecha que estoy detrás. El accionista principal es la familia Ro, con un 45%. Tu exmarido es director financiero, pero solo tiene 2% de acciones personales. El resto está diluido entre pequeños inversores. So-Jin escuchaba, estudiando los documentos. El plan era brillante. Si-Hwan había actuado con tal precisión que nadie sospechaba nada. Tu tarea, continuó, es entrar a Sung-Jin Group. No en un puesto alto, eso levantaría sospechas. Comienza en el departamento de análisis financiero. Analista común. Organizaré una recomendación falsa para ti, cambiaremos tu apellido en los documentos. Serás San Min-hee. Tu exmarido no te reconocerá, has cambiado durante este año. Exterior e interiormente. Era verdad. So-Jin se miraba en el espejo cada mañana y veía a otra persona. Había perdido peso, sus rasgos faciales eran más definidos. Usaba trajes de negocios, recogía el cabello en un moño estricto. Maquillaje mínimo. Mirada firme y segura. Aquella mujer tímida que la habían echado a la calle un año atrás había muerto. En su lugar nació una nueva So-Jin, fuerte, fría, implacable. Entrarás en la empresa desde dentro, continuó Si-Hwan. Aprenderás todos los procesos, encontrarás puntos débiles que no podemos ver desde fuera. Prepararás el terreno para el golpe final. Dentro de 6 meses empezaré a comprar las acciones restantes. Cuando tenga el paquete de control, ocuparás el puesto de directora. Todo simple. Simple, se rió So-Jin. Si nada sale mal. Nada saldrá mal, respondió fríamente Si-Hwan. Porque lo he calculado todo. Y porque no me decepcionarás. Se levantó, se acercó a la ventana. Permaneció en silencio, mirando la ciudad abajo. Luego habló, sin volverse, cuando entres allí, verás a tu exmarido. Quizá con esa mujer que te echó de casa. ¿Podrás manejarlo? So-Jin también se levantó. Se acercó a él y se paró a su lado. No soy la mujer que era hace un año, dijo con firmeza. Usted mismo me hizo diferente. Lo lograré. Si-Hwan giró la cabeza y la miró. Sus rostros estaban tan cerca que So-Jin pudo sentir su respiración. En sus ojos destelló algo, preocupación. ¿Cuidado? Si se te hace difícil, dijo en voz baja, dilo. Detendremos la operación. So-Jin levantó la ceja sorprendida, ¿usted? ¿Detendrá la operación por mis sentimientos? No lo creo. No quiero que te rompas, su voz era seria. Eres demasiado valiosa. Como empleada. Como empleada, repitió So-Jin para sí misma. ¿Solo como empleada? ¿Por qué entonces su corazón se apretó con esas palabras? Dio un paso atrás,
rompiendo esa extraña cercanía. No me romperé, prometió. Sé lo que hago. Y sé lo que quiero. Al día siguiente, An Min-hee, como ahora se llamaba So-jin en los documentos, comenzó a trabajar en Sung-jin Group. Los colegas la recibieron con cortesía, pero sin interés especial, una nueva más, una entre muchas. So-jin se sentó en su escritorio y encendió la computadora. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. Estaba allí. En la guarida del enemigo. Pronto vería a Tae-min. Y él no la reconocería. Los primeros 3 días transcurrieron con calma. So-jin revisaba documentos, hablaba con los colegas, estudiaba los procesos. Era una empleada silenciosa, discreta y aplicada. Nadie le prestaba atención especial. El cuarto día, a mediodía, se abrió la puerta de la oficina. Entró un hombre con un traje caro y una carpeta bajo el brazo. Ro Tae-min. Su exmarido. So-jin levantó la cabeza y lo miró a los ojos. El corazón le dio un golpe fuerte, solo uno. Pero se obligó a mantener la calma. Rostro impasible. Ni una emoción. Tae-min recorrió la oficina con la mirada y se detuvo en ella. La estudió unos segundos. So-jin no apartó la mirada. Lo observaba fría, evaluándolo. ¿La nueva? Preguntó al analista principal. Sí, An Min-hee. Entró esta semana. Tae-min asintió. Su mirada recorrió a So-jin otra vez y se apartó. No la reconoció. Para él, ella era solo otra empleada. Cuando se fue, So-jin exhaló. Todo había salido bien. Primera etapa superada. Esa noche llamó a Siwan cuando regresó a casa. Lo vi, dijo. No me reconoció. Excelente. Continúa así. Pasa desapercibida. Aprende. Observa. No ha cambiado, dijo So-jin de repente. Sigue siendo arrogante, altanero. Mira a la gente desde arriba. Pronto te mirará de abajo hacia arriba, respondió Siwan fríamente. Paciencia, So-jin. Todo a su tiempo. Los meses siguientes trabajó sin descanso. De día, en Sung-jin Group, estudiando la compañía desde dentro, recolectando información. Por las noches y fines de semana, en casa, analizando datos y preparando informes para Siwan. Cada semana se reunían, discutían avances, ajustaban el plan. So-jin encontraba nuevas debilidades en la corporación. Resultó que Sung-jin Group estaba al borde de la crisis. Varios proyectos grandes habían fracasado, las deudas crecían, los accionistas se ponían nerviosos. Tae-min intentaba ocultar la situación real, manipulando informes. Pero So-jin veía la verdad y la transmitía a Siwan. Son más débiles de lo que parecían, dijo en una reunión. En 6 meses empezarán los problemas graves. Es el momento de golpear. Siwan asintió. El plan entraba en su fase final. Era noviembre. Había pasado 1 año y medio desde que So-jin firmó el contrato. Jung cumplió 2 años, ya corría, hablaba con frases simples, reconocía a Siwan y gritaba alegremente, «Tío Wan». Cada vez que él llegaba. So-jin sonreía al verlos, el severo y frío hombre de negocios y la niña pequeña que le había derretido el corazón. Pero no era tiempo de ternuras. Había llegado el momento decisivo. Siwan convocó una reunión extraordinaria de accionistas de Sung-jin Group. Oficialmente, para discutir la situación financiera de la compañía. En realidad, para tomar el control. So-jin estaba en su oficina cuando llegó la notificación de la reunión. Todos los empleados se inquietaron, las reuniones extraordinarias de accionistas no presagiaban nada bueno. Normalmente significaban venta de la empresa o cambio de directiva. Tae-min corría por los pisos, tratando de entender qué sucedía. Su rostro estaba tenso.
Sentía que perdía el control, pero no comprendía de dónde venía la amenaza. La reunión se fijó para el día siguiente a las 2 de la tarde. Lugar, sala de conferencias en el piso 20 del edificio corporativo. So-Jin no durmió en toda la noche. Mañana todo cambiaría. Mañana se convertiría en quien debía ser. O arruinaría todo. Por la mañana, Siwan llegó a verla. Vestía un estricto traje negro, cabello peinado hacia atrás, rostro una máscara de calma. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondió So-Jin con firmeza. Él le entregó una carpeta. Aquí están los documentos que confirman tu derecho al puesto de directora. El paquete de control de acciones está a tu nombre. Legalmente, todo en regla. Puedes verificarlo. So-Jin abrió la carpeta y la repasó con la vista. 30% de las acciones, su parte, estipulada en el contrato, más un 23% que Siwan le había transferido por poder. Total, 53%. Paquete de control. ¿Me das tanto?, preguntó sorprendida. Cumplo con los términos del contrato, respondió Siwan. Además, no necesito la empresa completa. Necesito acceso a sus tecnologías y contratos. Eso es suficiente. Pausó, luego añadió en voz más baja, y quiero que obtengas lo que mereces. Trabajaste para esto 1 año y medio. Esta es tu victoria, So-Jin. No mía. So-Jin lo miró y de repente comprendió, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo empleador y empleada. Habían pasado a ser algo más. ¿Socios? ¿Amigos? Oh. Pero no tuvo tiempo de pensar en eso. La hora había llegado. A las 2 de la tarde, la sala de conferencias de Sung-Jin Group estaba llena. Todos los grandes accionistas presentes. La familia Ro al frente de la mesa, el anciano Ro Chan-su, fundador de la corporación, su hijo Ro Min-jun, actual presidente del consejo, y Ro Tae-min, director financiero. Los empleados, incluyendo a So-Jin, permanecían junto a las paredes, sin derecho a voto, pero presentes para el acta. Se abrió la puerta. Entró un hombre con traje negro. Yoo Siwan. Su aparición provocó un murmullo. Todos sabían quién era. Leyenda del mundo empresarial. Rey de hielo. Siwan se acercó a la mesa y se sentó frente a la familia Ro. Su rostro completamente sereno. Señor Yoo, frunció Ro Min-jun. ¿Convocó esta reunión? Que yo sepa, no tiene acciones de nuestra compañía. Se equivoca, respondió Siwan fríamente. Tengo acciones. 20%, para ser exactos. Compradas a través de varias firmas en el último año y medio. Una ola de asombro recorrió la sala. Ro Min-jun palideció. Eso. Es imposible. Hubiéramos notado tal actividad en el mercado. No lo notaron porque no quería que lo notaran. Siwan sacó los documentos y los puso sobre la mesa. Todo legal, pueden verificarlo. Pero eso no es todo. Transferí el derecho a voto de estas acciones a otra persona. Junto con mis acciones personales, 3% más. Total, 23%. ¿A quién?, preguntó bruscamente Ro Min-jun. Siwan giró lentamente la cabeza y miró a So-Jin, que estaba junto a la pared. Ella, dijo. An Min-hee. Mejor dicho, So-Jin. Su ex empleada y, de paso, ex esposa de su director financiero. Tae-min se levantó de un salto de la silla. Su rostro se deformó por el shock. ¿Qué? ¿So-Jin? Pero. Se giró bruscamente y fijó la mirada en la mujer junto a la pared. So-Jin lo enfrentó con calma. Dio un paso adelante, saliendo de las sombras. Bajo la luz de los candelabros, su rostro era claro, reconocible. Hola, Tae-min, dijo fríamente. Hace tiempo que no nos vemos.
Jadeaba entre la ira y la incredulidad. ¿Has estado aquí todo este tiempo? ¿Con un nombre falso? Estudiaba lo que pronto sería mío, respondió Sojin con serenidad. Además del 23% que me transfirió el señor Yo, poseo otro 30% de las acciones adquiridas con los fondos que me proporcionó el señor Yo según nuestro contrato. Todo legal. Total, 53%. Paquete de control. El silencio en la sala era absoluto. Todos la miraban, sin poder creerlo. Eso es imposible. Gritó Taemin. No tienes tanto dinero. Eras nadie. Lo era, asintió Sojin. Hasta que me arrojaste a la calle embarazada. ¿Recuerdas esa noche, Taemin? ¿Cuándo tu amante me echó de mi propia casa? ¿Cuándo di a luz sobre el asfalto mojado bajo la lluvia? Hablaba con calma, sin emoción, pero cada palabra golpeaba como un látigo. Taemin palideció. Los demás accionistas se miraron entre sí, no conocían esa historia. El señor Yo me recogió, continuó Sojin. Me dio una oportunidad. Me entrenó. Invirtió en mí. Y este es el resultado, estoy aquí. Dueña de la corporación que tú creías tuya. Si Juan se levantó, se acercó a ella. Se colocó al lado, cruzando los brazos sobre el pecho. A partir de este momento, dijo, la señora Sojin es la directora general de Sun Jin Group. Posee el paquete de control de acciones. Todas las decisiones las toma ella. El señor Ro Min-jun sigue siendo presidente del consejo, pero solo formalmente. El poder real es de la señora So. Se volvió hacia Sojin, la silla de directora es tuya. Tómala. Sojin miró la silla principal al frente de la mesa. Grande, de cuero, símbolo de poder. Se acercó lentamente y se sentó. Colocó las manos con calma sobre los reposabrazos. Desde esa silla tenía vista de toda la mesa, de todos los accionistas, de la familia Ro y de Taemin, que estaba de pie, con los puños apretados, blanco de ira. Supongo que tenemos mucho que discutir, dijo Sojin con calma. Empecemos con la situación financiera de la corporación. Señor Ro Taemin, ¿sería tan amable de proporcionarnos las cifras reales? No las que muestra a los accionistas, sino las verdaderas. Taemin permaneció en silencio, apretando la mandíbula. ¿En silencio? Sojin abrió su carpeta. Entonces lo explicaré yo misma. En el último año, la corporación perdió 3 contratos importantes. Las deudas aumentaron un 30%. Ocultó esto manipulando los informes. Pero yo vi la verdad. Trabajé aquí, ¿recuerdan? La analista silenciosa, discreta, An Min-hee. Colocó los documentos sobre la mesa. Informes financieros reales, recopilados durante meses. Señores accionistas, se dirigió a todos los presentes. Han sido engañados. Sus inversiones se desvanecían mientras el señor Ro Taemin recibía bonos y vivía en lujo. Propongo destituir de inmediato a Ro Taemin del cargo de director financiero y realizar una auditoría completa de todas sus operaciones durante el último año. Los accionistas comenzaron a murmurar. El anciano Ro Chan-su, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, habló de repente, si lo que dices es verdad. Su voz temblaba de ira. Taemin, ¿es cierto? Taemin guardó silencio. Su rostro estaba sombrío. Responde. Gritó el anciano. Hice lo que pude. Explotó finalmente Taemin. El mercado es complicado, la competencia es alta. Intenté salvar la empresa. ¿Salvar? Repitió Sojin fríamente. ¿O salvar tu propia piel? Señor Yo, por favor, muéstreles a dónde iba el dinero de la corporación. Siwan sacó otra carpeta. Silenciosamente la colocó frente a los accionistas. Contenía extractos de las cuentas de Taemin,
cuentas offshore a las que transfería fondos de la corporación, encubriendo todo con contratos ficticios. Malversación, dijo Siwan. Por un monto de aproximadamente 2.000 millones de wons. Suficiente para un caso criminal. Tae-min cayó de nuevo en la silla. Comprendió, el juego había terminado. So-jin y Siwan habían reunido pruebas irrefutables en su contra. Voto por destituir a Ro Tae-min, dijo uno de los accionistas. Apoyo, agregó otro. La votación fue unánime. Tae-min fue despedido. Además, se abriría un caso criminal en su contra. So-jin observaba todo con fría satisfacción. La venganza se consumó. El hombre que la traicionó, la arrojó a la calle, la condenó a la muerte, lo perdió todo. Cargo, reputación, libertad. La reunión terminó. Los accionistas se dispersaron, comentando lo sucedido. Tae-min se fue el último, sin siquiera mirar a So-jin. Sus hombros caídos, pasos pesados. En la sala quedaron solo So-jin y Siwan. Ella seguía sentada en la silla de directora. Él estaba junto a la ventana, mirando la ciudad. Lo hiciste, dijo. Felicidades. So-jin se levantó y se acercó a él. Lo hicimos, corrigió ella. Sin usted no lo habría logrado. Siwan se volvió hacia ella. Estaban muy cerca. So-jin vio su reflejo en sus ojos oscuros. El contrato aún no ha terminado, recordó él. Quedan 3 años y medio. Lo sé, sonrió So-jin. Entonces, ¿seguimos trabajando juntos? Seguimos, asintió Siwan. Y por primera vez en todo un año y medio, ella vio su sonrisa. Verdadera, cálida. Pasaron 2 meses más. So-jin asumió por completo el rol de directora general de Sun-jin Group. Realizó la reestructuración, cambió a la mitad del equipo directivo, mejoró relaciones con proveedores y clientes. La corporación salía lentamente de la crisis. Siwan la aconsejaba, pero no intervenía directamente. Le dio libertad de acción, y So-jin demostró que era digna de confianza. Era firme, pero justa. Los empleados la respetaban, aunque le temían. Tae-min estaba bajo investigación. Su amante Mi-ra lo abandonó al conocer los problemas financieros. La casa en la que vivían estaba hipotecada y se vendió para cubrir deudas. So-jin podría haber sentido lástima por él. Pero no lo hizo. Obtuvo lo que merecía. Jun tenía 2 años y 3 meses. Ahora So-jin podía pasar más tiempo con ella, era su propia jefa y establecía su horario a voluntad. Seguía trabajando mucho, pero dedicaba 2 o 3 noches a la semana completamente a su hija. Siwan seguía viniendo los martes y jueves. So-jin se dio cuenta de que esperaba esos días más que cualquier otro. No solo porque estaba con Jun, sino porque también veía a él. Entre ellos surgió una extraña cercanía. Seguían hablando de trabajo, pero cada vez más a menudo de asuntos personales. Siwan le contó sobre su infancia, fría, carente de amor. Sus padres eran ricos, pero no se interesaban por él. Criado por niñeras y tutores, creció solo, aprendiendo a no mostrar emociones y a construir muros a su alrededor. Pensé que viviría toda mi vida así, admitió una noche. Estaban sentados en el suelo de la sala de So-jin, y Jun dormía en su cuna. Solo. Parecía normal. ¿Y ahora? Preguntó So-jin suavemente. Siwan la miró. En sus ojos había algo nuevo. Algo cálido, suave. Ahora no estoy seguro, respondió él. Tú has cambiado algo. Tú y Jun. Empecé a sentir. No sé cómo llamarlo. ¿Apego? ¿Necesidad de estar cerca? So-jin sintió que su corazón latía más rápido. Ella también lo sentía. Cada vez más a menudo se encontraba pensando en que lo extrañaba cuando no estaba cerca.
que se alegraba cuando llegaba. Que su día mejoraba con solo una de sus sonrisas, esas sonrisas raras que había comenzado a regalarle a ella y a Jun. Jun y yo también nos hemos acostumbrado a ti, confesó ella. A veces siento que eres parte de nuestra familia. Siwan se quedó inmóvil. Guardó silencio varios segundos, digiriendo sus palabras. Familia, repitió. Nunca he tenido una familia. No una de verdad. Sojin extendió la mano con cuidado y tocó su palma. Él se estremeció por el contacto, pero no se apartó. Puedes tener una, dijo suavemente, si quieres. Siwan dirigió la mirada a sus manos entrelazadas. Luego volvió a su rostro. Y de repente se inclinó, acortando la distancia entre ellos. Sojin contuvo la respiración. Sus labios estaban a pocos centímetros. Contrato, susurró él. Tenemos un contrato. Soy tu empleador. Esto está mal. El contrato termina en 3 años, replicó Sojin. Pero los sentimientos no tienen plazos. ¿Sentimientos? Repitió Siwan. ¿Sientes algo por mí? Sojin no apartó la mirada. Su corazón latía tan fuerte que parecía que él podía escucharlo. Sí, respondió simplemente. Lo siento. No sé cuándo empezó. Tal vez cuando tomaste a Jun en tus brazos por primera vez. O cuando comenzaste a venir los martes y jueves, aunque podríamos discutir el trabajo por teléfono. O cuando me miraste como si yo significara algo para ti. No solo una empleada. No solo una inversión. Siwan cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había tanta emoción en ellos que Sojin jadeó. El hielo se había derretido. Completamente. Frente a ella no estaba el rey de hielo, ni un magnate sin alma. Solo un hombre. Solo, cansado de su frialdad, deseando calor. Hace 1 año y medio, habló despacio, te recogí de la calle porque vi potencial. Una inversión. No pensé en ti como persona. Eras un proyecto. Un reto interesante. Pero luego. Pasó la mano por su cabello, despeinándolo. Luego empezaste a cambiar. Te volviste más fuerte, más inteligente, más segura. Admiré tu transformación. Me enorgullecía del resultado. Pero en algún momento entendí que no era solo orgullo de maestro por la alumna. Era otra cosa. Tomó su mano. Sus dedos eran cálidos y fuertes. Cuando vi a Jun por primera vez, algo se rompió dentro de mí, continuó Siwan. Esta pequeña niña me miró y sonrió. Sin miedo, sin cálculo. Solo sonrió. Y sentí. Guardó silencio buscando palabras. Sentí que quería protegerla. Quería verla crecer. Quería estar cerca. Y luego comprendí que quería estar cerca no solo de ella. También de ti. Sojin sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. No lloraba así desde hacía mucho tiempo, había aprendido a controlar sus emociones, a ser fuerte. Pero ahora no podía contenerse. Estás llorando, dijo Siwan sorprendido. Levantó la mano y con cuidado limpió una lágrima de su mejilla. ¿Te hice sentir mal? No, negó Sojin, sonriendo entre lágrimas. Me has hecho feliz. Por primera vez en 2 años, soy verdaderamente feliz. Siwan la atrajo hacia sí. La abrazó fuerte, seguro. Sojin se enterró en su pecho, sintiendo su corazón latir. Tan rápido como el suyo. No sé amar, susurró en su cabello. No sé ser suave, tierno. Toda mi vida fui frío. No sé si podré cambiar. Ya has cambiado, replicó Sojin, levantando la cabeza. Ese yo Siwan que me recogió hace 1 año y medio nunca habría dicho lo que dijiste ahora. Nunca me habría abrazado. Nunca habría confesado sus sentimientos. Siwan sonrió, una sonrisa verdadera, viva,
entonces tú también me has cambiado. Nos hemos cambiado el uno al otro. Se inclinó y la besó. Lento, con cuidado, como temiendo romper el momento. So-jin respondió, rodeando su cuello con los brazos. El mundo desapareció. Solo quedaron ellos dos personas que atravesaron dolor, traición y soledad, y se encontraron. Cuando se separaron, Siwon apoyó su frente contra la de ella. El contrato termina en 3 años, susurró. Pero no quiero esperar tanto. Empecemos a vivir ahora mismo. No por contrato. Solo como hombre y mujer. Como familia. Sí, asintió So-jin. Sí, empecemos. Desde esa noche todo cambió. Seguían trabajando juntos, pero ya no solo como socios. Siwon se mudó al apartamento de So-jin y Jun, al principio oficialmente a la habitación de invitados, pero en una semana sus cosas se trasladaron al dormitorio de So-jin. Jun aceptó los cambios con entusiasmo. Ahora tío Hwan estaba siempre con ellos. Jugaba por las mañanas, contaba cuentos por la noche, enseñaba a dibujar y armar bloques. Siwon resultó ser un padre sorprendentemente paciente y tierno, aunque oficialmente no lo fuera. Un día, un mes después de su confesión, Jun dijo de repente, «Papá, mira». Y le mostró su dibujo. Siwon se detuvo. «Papá». Ella lo llamó papá. Miró a So-jin, ella estaba en la cocina, sonriendo. «Si no te importa», dijo suavemente. «Ella ya te considera su padre». Siwon se arrodilló frente a Jun. La abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo cálido. «No me importa», susurró. «En absoluto». En diciembre, cuando se cumplieron exactamente 2 años desde aquella terrible noche de expulsión, Siwon le propuso matrimonio a So-jin. No en un restaurante, ni con un paisaje lujoso. Simplemente en casa, por la noche, cuando Jun ya dormía. Sacó una pequeña caja, la abrió. Dentro había un anillo sencillo pero elegante, con un diamante. «Sé que todavía tenemos 2 años y medio de contrato», dijo, mirándola a los ojos. «Pero no quiero que seas mi empleada. Quiero que seas mi esposa». «¿Te casarías conmigo?» So-jin no pudo contener las lágrimas. Lágrimas felices, de alegría. «Sí», respondió. «1000 veces sí». Él le colocó el anillo en el dedo. Se besaron, se abrazaron, reían y lloraban al mismo tiempo. 2 personas que lo habían perdido todo y se encontraron. 2 corazones que aprendieron a amar a pesar del dolor. La boda fue en enero. Una ceremonia sencilla, tranquila, solo los más cercanos. Sua, quien se había convertido en casi familia. El señor Lee, el leal conductor de Siwon. Algunos colegas y amigos. Y, por supuesto, Jun, con un vestido blanco elegante, flores en el cabello. Llevaba los anillos, seria y concentrada, y todos sonreían al mirarla. So-jin llevó un vestido crema sencillo, elegante, sin adornos. Siwon, un traje negro. Cuando estuvieron frente al altar, pronunciando sus votos, So-jin pensó en el camino que la había llevado allí. Hace 2 años, estaba sobre el frío asfalto, dando a luz sola, abandonada y traicionada. Parecía que la vida había terminado. Pero entonces apareció él, frío, duro, que vio su potencial. Que no la perdonó, pero le dio una oportunidad. Que la fortaleció y la hizo fuerte. Y que, sin esperarlo, la amó. «Te amo», susurró ella cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. «Yo también te amo», respondió Siwon, besándola entre los aplausos de los invitados. Después de la boda se mudaron a una nueva casa, amplia, luminosa, con jardín para Jun. Siwon insistió en comprarla, no vivir en un apartamento. «Una familia necesita una casa», dijo. Y So-jin estuvo de acuerdo. El trabajo continuó. So-jin dirigía Sung-jin Group, Siwon su imperio.
Se convirtieron en una de las parejas más influyentes del mundo empresarial. Pero en casa, a puerta cerrada, eran simplemente una familia. Esposo y esposa. Padres de la pequeña June, que crecía feliz y amada. El contrato seguía vigente formalmente. Pero ambos entendían que hacía tiempo había perdido su importancia. Lo que los unía no era un acuerdo legal, sino el amor. Verdadero, profundo, probado por las dificultades. Una noche, casi 3 años después de aquella fatídica noche, Sojin estaba sentada en el jardín, observando a Siwon jugar con June. Estaban construyendo un castillo de arena, y la niña reía a carcajadas cuando él hacía a propósito una torre torcida. Sojin sonrió. Su vida había cambiado de manera tan radical que a veces parecía un sueño. Pero no lo era. Era la realidad. Su realidad, creada por ella misma, con la ayuda del hombre que creyó en ella cuando ella no creía en sí misma. Siwon levantó la mirada y se encontró con sus ojos. Sonrió, esa sonrisa cálida y genuina que reservaba solo para ella y June. Se levantó, se sacudió la arena del pantalón y se acercó a ella. Se sentó a su lado, abrazándola por los hombros. ¿En qué piensas?, preguntó. En todo lo que ha cambiado en estos 3 años, respondió Sojin, acurrucándose contra él. Hace 3 años no sabía si llegaría a la mañana siguiente. Y ahora tengo todo lo que podría soñar. Familia. Amor. Hogar. Siwon la besó en la coronilla, tenemos todo. ¿Y sabes qué? El contrato termina en 6 meses. ¿Qué haremos después? Sojin se rió, supongo que haremos uno nuevo. De por vida. Sin derecho a rescindirlo. Me gusta esa idea, asintió Siwon. June corrió hacia ellos y se subió a las piernas de Siwon. Appa, Oma, miren. Encontré una mariquita. Extendió la palma de la mano, y sobre ella se posaba un diminuto insecto rojo con puntos negros. Siwon y Sojin se inclinaron para observarlo. June parloteaba sobre cómo las mariquitas traen suerte y que había que pedir un deseo. ¿Cuál es tu deseo?, preguntó Siwon. Que siempre estemos juntos, respondió June con alegría. Sojin y Siwon se miraron. En sus ojos se leía lo mismo, ese deseo ya se había cumplido. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La cálida tarde de primavera los envolvía en calma y felicidad. Estaban sentados los 3 en el jardín de su hogar, una familia nacida del dolor, que creció a través de pruebas y floreció en amor. El rey de hielo se había derretido. La mujer quebrada se había vuelto fuerte. Y la pequeña niña, nacida bajo la lluvia sobre el frío asfalto, crecía en calor y amor. Ese era su hogar. Su familia. Su felicidad. Y era verdadera.